nuestro agradecimiento por la difusión de estos datos del primer semestre del 2016, que como van a ver ustedes, marcan también una línea de trabajo desde la Presidencia de la República y las políticas de gobierno en materia de seguridad pública y de seguridad vial, que han cambiado el perfil de la siniestralidad en nuestro país. De alguna manera, el informe del primer semestre del 2016, que ustedes lo tienen en la página web, digamos, lo resumimos en lo que son las conclusiones y sobre todo las recomendaciones, es decir, qué camino tenemos por seguir cuando los resultados son los que estamos viendo. Hay un descenso en el 12% en la cantidad de siniestros de tránsito en este primer semestre, un 14% de disminución en la cantidad de lesionados y un 16% de disminución en la cantidad de fallecidos, cosa que marca una trayectoria que hemos venido teniendo en estos últimos años en un descenso sostenido en los costos sociales que esta enfermedad, digamos, que se ha planteado en el país ya hace varias décadas, está siendo gestionada desde el punto de vista de las políticas de Estado. Y ese descenso en la cantidad de lesionados y en la cantidad de fallecidos se debe a expensas, digamos, de una disminución muy importante en la cantidad de los motociclistas que han fallecido. Y eso también es un dato importante, porque de alguna manera estos datos que estamos dando traducen un cambio en las conductas, en las vías públicas de nuestra población, entendiendo en definitiva que las normas de protección son normas de protección de la vida y de la convivencia ciudadana, y de alguna manera la exposición al riesgo es la que en definitiva estamos planteando en todos los sucesivos informes que venimos haciendo. Hay características comunes que se repiten año tras año y que forman parte de lo que es la presentación de este problema de la siniestralidad vial en el Uruguay. Y esto afecta, como ustedes saben, fundamentalmente a personas jóvenes. La mayoría de los lesionados se producen en las ciudades, pero hay una distribución prácticamente igual entre los fallecidos en ciudades y fallecidos en rutas. Esto hace, en definitiva, a que insistamos nuevamente en que este problema no reconoce fronteras jurisdiccionales ni departamentales. Tenemos que actuar en forma conjunta, tanto en rutas como en ciudades, y en todo el país en forma uniforme, basado en estos resultados, que son las buenas prácticas en materia de seguridad vial. Y un elemento también central que justifica en gran medida estos resultados, porque como hemos dicho muchas veces, las cosas no pasan por casualidad, tienen una causalidad. Los malos resultados y los buenos resultados tienen una causalidad. Y en esa causalidad, es decir, ¿por qué disminuyó tanto la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito en este primer semestre? Es la sumatoria de buenas prácticas que se han venido desarrollando en muchos departamentos. Por ejemplo, en el caso de Paysandú, donde el intendente lidera el diálogo social por el tránsito, articulando todas las acciones con la participación de la nueva Policía Nacional de Tránsito, articulada con los inspectores departamentales en una planificación adecuada. O en el caso, por ejemplo, de Montevideo, donde ya tenemos un primer indicio de lo que es el concepto disuasión. Cuando se instalan las cámaras, digamos, y esta estrategia del control de la movilidad desarrollada en Montevideo, eso como disuasión tiene un impacto directo sobre la disminución de la velocidad, pero fundamentalmente la disminución de la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Y también, por otro lado, el hecho de que, de alguna forma, en aquellos lugares donde se desarrollan controles eficientes, los resultados son prácticamente inmediatos. Y en esa causalidad hay un elemento que juega también en este primer semestre. Una vez aprobada la ley de alcohol cero, el resultado ha sido la profundización del descenso de las espirometrías positivas en el tránsito. Por lo tanto, fue y es una estrategia adecuada el cero alcohol y cero droga para la conducción vehicular. Por lo tanto, esto también configura una buena práctica que nos dice la población que está siendo incorporada por los uruguayos en las conductas en las vías públicas. Ese perfil epidemiológico que tiene la enfermedad trauma
vinculada al tránsito en el Uruguay tiene componentes bien claros, lo que nosotros hemos dicho, la regla del 50%. Afecta a personas jóvenes, menores de 40 años, que se lesionan tanto en ciudades como en rutas y fallecen tanto en ciudades como en rutas, que a su vez también hay una predominancia muy clara en la lesividad los fines de semana, del viernes al lunes de mañana, donde también se multiplican la cantidad de espirometrías positivas vinculadas a los siniestros de tránsito, y donde están en definitiva las carencias que a veces tenemos en un control y fiscalización. Pero cuando hablamos de porcentaje, tenemos que llevarlo a familias, a personas uruguayas. ¿Y qué significado tiene este primer semestre? Este primer semestre tiene el significado de que hubieron 2.286 lesionados menos y 43 fallecidos menos, comparado a los semestres anteriores. Es decir, estamos hablando que 2.300 familias no tienen que estar sufriendo hoy la penuria de tener un lesionado o un fallecido en su seno, y en ese sentido hay que medirlo, y por eso esto es una apuesta a redoblar los esfuerzos, a uniformizar las estrategias en el país, a tener un idioma común para establecer una estrategia eficaz que permita disminuir mucho más rápidamente incluso la cantidad de lesionados en el tránsito. Y nos basamos siempre en la evidencia, porque en esto lo peor que nos puede pasar es trabajar por a mí me parece que hay que hacer tal cosa. No, tenemos que hacerla en base a la evidencia internacional, lo que nos dicen los expertos de Naciones Unidas que hay que hacer en nuestros países, pero también a la evidencia nacional surgida de la Junta Nacional de Seguridad Vial que acabamos de sesionar y que en definitiva toma esos conceptos y esas recomendaciones y la experiencia nacional para proyectarla, digamos, en acciones específicas en todo el país. Y sabemos que hay problemas muchas veces en las distintas instituciones que participan en esos conflictos, digamos, de competencias. Esto no es un tema nuevo, ni exclusivo del Uruguay. Lo decía William Haddon en 1960, que fue el creador de la NHTSA en Estados Unidos y que en definitiva es quien determina las estrategias vinculadas al tránsito y al transporte en Estados Unidos. Los conflictos de competencia hay que superarlos, porque la vida y la protección de la vida están por encima de eso, y esa construcción es la que venimos realizando y que también explica en gran medida por qué se producen resultados positivos en materia de siniestralidad vial. Y en ese sentido, estamos desarrollando y exhortando a todas las instituciones en todo el país que realicen un proceso de planificación más ordenado, estructurado y con una herramienta de trabajo que tiene la visión de ver, analizar la realidad, proyectar en acciones específicas, en una planificación ordenada, acciones que permitan disminuir rápidamente, digamos, la cantidad de lesionados y fallecidos, porque, en definitiva, sin una meta no hay resultados. Uno puede tener un muy buen discurso desde el punto de vista de querer hacer acciones, pero si no se pone una meta para lograrla, difícilmente podamos saber hacia dónde vamos en términos de siniestralidad vial. El sistema de información de tránsito que cuenta el Uruguay hoy es ejemplo en el mundo, no solo por la confiabilidad y la sostenibilidad, sino por la accesibilidad de cualquier ciudadano a analizar los datos que estamos mostrando, porque eso da fortaleza para establecer las acciones. Entonces, los datos sirven para ver la realidad, pero sirven para medir resultados, resultados de gestión. Por eso están abiertos a toda la población. Y en ese sentido, la georreferenciación que hacemos hoy a través del portal geográfico nos permite saber qué pasó hasta el día de ayer en cada esquina, en cada kilómetro de ruta donde a ustedes se les ocurra donde ocurrieron siniestros de tránsito. Y eso es fundamental para planificar, pero planificar con base a herramientas útiles. Esta es la herramienta que utilizan los países de ingresos altos en Europa, fundamentalmente la Dirección General de Tráfico de España, y que es lo que queremos incorporar como metodología de trabajo en todo el país en forma uniforme con sus distintas etapas. Y así lo estamos haciendo en San José. ¿Qué hicimos en San José? Trabajar en forma conjunta. En esta reunión participó
el intendente de San José, participó la Dirección Departamental de Salud y el Ministerio de Salud, participó el Ministerio del Interior con la Jefatura y con la Policía Nacional de Tránsito, participaron las Fuerzas Vivas a través de la Unidad Local de Seguridad Vial y ya es la segunda, digamos, reunión que tenemos de planificación basado en esta herramienta de trabajo con metas específicas, con el análisis de la realidad del Departamento de San José y con el establecimiento de áreas críticas, puntos críticos de siniestralidad a gestionar y con una meta específica que tiene que ver con las acciones que se desarrollan en 3 áreas fundamentales donde las políticas de control y fiscalización del tránsito son herramientas imprescindibles para los cambios. Si no contamos con una herramienta eficaz que genere esos cambios, como la disuasión y la prevención, con la presencia de agentes de tránsito en las vías públicas, difícilmente revertamos esa situación. Por lo tanto, trabajar en prevención implica disuadir y también sancionar. Los mismos conceptos que se tienen para la seguridad pública forman parte también de la seguridad vial. Y en ese sentido propusimos como metas departamentales disminuir un 10% la cantidad de lesionados al año 2016. Y si ustedes ven lo que decíamos de San José, la meta que tiene es llegar a fines del 2016 no sobrepasando 998 lesionados. Es decir, ese ejemplo no solo es válido para San José, sino para todos los departamentos. Y todos tenemos que realizar esos esfuerzos para lograr la meta final del descenso al 10% de la cantidad de lesionados y fallecidos a fin de año. Y hemos hecho lo que es una guía, un indicador de cómo venimos los departamentos, porque esto es una construcción colectiva desde el Gobierno nacional, pero es imprescindible la participación de los gobiernos departamentales. Esta política no se concibe, y los resultados menos aún, si no tenemos a ese conjunto de actores clave como son los gobiernos tanto nacionales como departamentales y las instituciones que lideran este proceso, como es el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y el Congreso de Intendentes, que es la conformación de la Junta Nacional. De esta manera uno puede establecer a través de esa escala de colores dónde tenemos que reforzar las acciones. Por eso estamos yendo a San José, pero vamos a ir a todos lados, porque esta herramienta de trabajo hay que establecerla en todo el país con la cooperación de las instituciones que hemos mencionado. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación por parte del doctor Gerardo Barrios, como presidente de UNACEB, en el cual acá están todos los integrantes de la Junta y del equipo técnico, donde comienzo yo como representante de la Junta Nacional de Seguridad Vial, creada a partir de este año y esta ley con la nueva ley de presupuesto, coordinada por la Prosecretaría de Presidencia, sí destaco y comienzo por lo que significa la evaluación de estos datos del primer semestre del año. Cuando a veces uno habla de tasas y de datos, tenemos que saber que fueron los datos que presentó Gerardo, los 2.136 menos ciudadanos con siniestros y los 43 ciudadanos menos que fallecieron con respecto al año 2015. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, y en eso lo destacaba el doctor Barrios, para nosotros dentro de los 15 problemas sanitarios que el Uruguay tiene, uno son los fallecidos y los siniestros vinculados a todo lo que tiene que ver con la siniestralidad vial. Para eso estamos desarrollando dentro de la planificación nuestra, objetivos sanitarios, un claro compromiso en llegar al 2020 disminuyendo en menos de un 30% los fallecidos vinculados a la siniestralidad vial. Ustedes saben que nosotros hemos construido desde nuestro Ministerio de Salud Pública lo que son los objetivos sanitarios nacionales, en lo cual tenemos diferentes líneas de acción, cuáles son las competencias nuestras
nuestras como ente rector, cuáles son las que tienen que ver con los prestadores, tanto del ámbito público y privado, qué acciones tienen que emprender, y después todo lo que tiene que ver con el trabajo intersectorial, porque la salud está atravesada por todas las determinantes sociales. En este tema, para nosotros, cuando uno evalúa las tasas de mortalidad en la cual fallecen nuestros ciudadanos de muertes externas, ustedes saben que los fallecidos vinculados a la siniestralidad, después le siguen los suicidios y en tercer lugar los homicidios, para nosotros es un problema de salud pública, como tal lo estamos definiendo en nuestras prioridades de objetivos sanitarios, estamos integrados a la Junta, pero destaco lo que decía el doctor Barrios, nuestras direcciones departamentales de salud están trabajando este compromiso a nivel departamental, tomando acciones en cada uno de los ejes que nos competen, porque la parte de prevención, de comunicación social, acá también destaco, hoy acá está con nosotros la Fundación Gonchi Rodríguez, que ha trabajado históricamente en todo lo que tiene que ver con la prevención, y como pediatra destaco todo el eje que han tenido de trabajo en los elementos de protección con respecto a la siniestralidad vinculada en el tránsito, pero los elementos de protección infantil, así que esto es un ejemplo, también creo que acá están integrantes de la Junta Nacional de Drogas, como decía hoy Gerardo, lo que tiene que ver el impacto en este diseño, esta política pública integral, tuvo que ver la ley de alcohol cero y en la disminución de este impacto, y nosotros, si bien ha disminuido, ustedes saben, la mortalidad y la atención en cuando uno lo desagrega, los fallecidos, tanto en los fallecidos y los pacientes, usuarios o ciudadanos con lesiones en el tránsito, ha disminuido a nivel de las ciudades. Nosotros sí sabemos que tenemos dificultades en la atención de los siniestros en las rutas. Para eso es una prioridad en lo cual nosotros estamos trabajando con la Cámara de Emergencias Móviles, nosotros estamos trabajando con los prestadores de salud en cada uno de los departamentos, con este excelente sistema de información que tiene UNACEP, donde tenemos georreferenciado en cada uno de los departamentos, en las rutas nacionales, en las localizaciones. Hoy estamos tomando acciones en las ciudades, en los poblados, pero el desafío más grande que tenemos de comprometernos en estos años siguientes es de tratar de garantizar la acción en las rutas. Hay en algunas rutas, en algunas localidades que nosotros estamos ya tomando acciones directas, pero sí sabemos que ahí, desde el punto de vista de salud, es donde todavía tenemos mucho para trabajar, pero estamos trabajando en mejorar lo que tiene que ser la atención en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias. Ustedes saben lo que ha significado en algunos ciudadanos cuando hay un accidente en las rutas, la debilidad y cuánto impacta tener una atención oportuna en tiempo y en calidad de la atención. Cuando uno evalúa, como decía el doctor Barrios, esto es evidencia científica pura, y por eso el esfuerzo que ha hecho UNACEP de tener identificado cada uno de los datos nos da muchas herramientas para tomar acciones. Así que es el compromiso público del Ministerio de Salud Pública que disminuir la siniestralidad, los fallecidos en siniestralidad vial, pero la atención y trabajar en todos los componentes para nosotros es una prioridad y un objetivo sanitario comprometidos a trabajar de forma directa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En realidad yo solo quiero hacer un agradecimiento a la presencia de ustedes, pero también me parece que corresponde. Ha habido un esfuerzo muy importante de trabajo del equipo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial en la construcción de estas herramientas, en el análisis, en la difusión, en el convencimiento de los diferentes actores sociales y de los actores de gobierno, ¿por qué no decirlo?, para este trabajo integral. No es fácil, tenemos que reconocerlo, porque solo reconociendo las dificultades que a veces tenemos es que podemos avanzar. Trabajo que se basa en el cumplimiento de la normativa que está vigente, pero que también tiene que ver con las buenas prácticas. Y aquí también me parece que hay que saludar una iniciativa que se está concretando y que empieza a dar resultados, como es la Junta Nacional de Seguridad Vial, que preside el doctor Barrios de UNACEP. Ya se han referido a los diferentes resultados. Nos parece muy importante poder decir que disminuyen los lesionados y los fallecidos a causa de accidentes de tránsito, pero todavía hay lesionados y fallecidos, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo. Me gustaría llamar la atención en un aspecto, sobre todo,
que ha estado un poco en el debate público, pero quizá debamos incluirlo con mayor fuerza. Y es que si bien bajó el número de personas lesionadas y fallecidas que se transportan en birrodados, en motocicletas o bicicletas, y los peatones, todavía siguen siendo el 90% de los fallecidos y lesionados graves. Entonces es un llamado de atención muy importante. Las diferentes ciudades, los diferentes organismos van haciendo esfuerzos, pero me parece que a la luz de estos resultados merece un nuevo impulso este trabajo en la protección de esta población que está especialmente, se presenta como especialmente vulnerable a los accidentes. Y el otro elemento que me parece muy importante destacar, porque fue motivo de debate en el Parlamento, en diferentes áreas, lo cual nos parece positivo y bueno siempre, y es un resultado medible de lo que se denomina como la tolerancia cero o la tasa cero de alcohol en sangre a la hora de conducir. Y los datos están revelando que, que descendió el 14% en el número absoluto de espirometrías positivas. Y eso creemos que termina de desnudar el verdadero objetivo. ¿Cuántas veces nos preguntaban, bueno, pero cuánta gente tiene un siniestro con tasa de alcohol en sangre entre 0 y 0,3? No era el punto, evidentemente. El punto central era poner el tema sobre la mesa y también eliminar esa disyuntiva, esa duda de quién iba a conducir sobre si tomar y cuánto. Y aquí estamos viendo los resultados, y eso nos parece que es muy importante. Para terminar, quiero reafirmar lo que el presidente de UNACEB ha, de alguna manera, hecho una exhortación fuerte y que se expresa también en los resultados, si se hace o no se hace, y es esta política de reducción de riesgos, de control de daños, de disuasión, de percepción de las dificultades, pero siempre enmarcados en una política y en prácticas que tienen que ser integrales e integradas. Y esto, que parecen dos términos que pueden pasar desapercibidos, implican mucho esfuerzo, mucho trabajo, y ese es el compromiso que estamos haciendo desde hoy, porque no solo lo respaldan los números, sino que también tiene que ver con las buenas prácticas y la obligación que tiene el Estado. Y también agradecemos mucho la participación y la presencia de la sociedad civil organizada en la protección del bien más preciado en cualquier sociedad, como es la vida y la integridad física de las personas. Así que muchas gracias y seguimos trabajando.